¿qué debe ocupar el primer lugar en nuestra predicación? ¿Quién complica la predicación del Evangelio? ¿Qué método escogió Dios para salvarnos? ¿Qué es lo que piden los judíos y qué buscan los griegos? ¿Acaso eres tú como uno de ellos? Y la última pregunta que vamos a responder en la lección es: ¿son compatibles la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres? Entonces, vamos a orar para dar inicio a esta segunda lección de la escuela sabática para este tercer trimestre del año 2026. Estamos estudiando la vida y el testimonio cristiano, estudio de las epístolas o las cartas a los Corintios, la primera y la segunda carta, y la segunda lección tiene como título El mensaje de la cruz. La semana pasada estudiamos Pablo, la misión de Pablo en Corinto, o el ministerio de Pablo en Corinto. La lección de esta semana tiene como título El mensaje de la cruz, y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos, oh Dios, agradecidos por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, también que nos limpies de toda maldad, porque esa es tu promesa completa. Haces todo bueno en gran manera y clamamos para que tu Santo Espíritu nos dirija en esta maravillosa e importante lección para nosotros. Úsanos siempre, Señor, tómanos como enteramente y que todo lo que aquí estamos haciendo sea para la gloria de tu nombre. Oración que hemos hecho sin mérito alguno, sino en el poder y en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, empiezo para decirle que lo debía haber hecho antes de las preguntas, pero bueno, aquí estamos para pedirle disculpas a los que vieron el video la semana pasada, porque el micrófono estaba mal calibrado y me di cuenta fue ya cuando estaba editando el video. Ya era tarde porque la semana pasada, como pudieron darse cuenta, salimos para el día sábado. Entonces, porque fue cuando tuvimos la oportunidad de realizar el video, de tener el folleto y todo esto. Entonces les pido disculpas. Ya para ya el sonido está mejor. Entonces ya oramos, vamos a dar inicio a la lección. El versículo para memorizar en esta semana lo conseguimos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, y dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a ti y a mí, es poder de Dios. Gloria al Señor. Entonces, para desarrollar la lección, vamos a leer, y en esto se centra la lección. Está basada en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al versículo 31, y vamos a leerlo, y en la medida que lo leemos, vamos desarrollando la lección. Dice así el versículo para memorizarlo, acabamos de leer: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Alégrate, llénate de gozo, porque para ti y para mí el hablar de la cruz es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Okay? Versículo 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes, dice el Señor. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Excelente pregunta. Versículo 21, puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios, a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 24, en cambio para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjense cómo Pablo aquí amplía el versículo para memorizar el 18. Aquí lo está ampliando un poquito más por medio de dos versículos. Versículo 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26. Considera pues, hermano, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios,
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí está el motivo de por qué desechar la sabiduría humana. Okay. El 30. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Completamente el plan de salvación. Justificados, santificados y llevados a casa. Redimidos totalmente. Ya fuera del ámbito del pecado, ya no hay condenación del pecado, ya no hay presencia del pecado, ya no hay poder del pecado, ya no hay presencia del pecado. Gloria a Dios, el verdadero reposo. Finalmente, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, es maravilloso. Entonces vamos directamente a la primera lección, que es el Evangelio de la cruz. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pablo hace una comparación y dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué el Evangelio lo conseguimos en la cruz? La respuesta es sencilla y la respuesta la conseguimos, vamos rápidamente, en Juan, el capítulo 3, versículos 14 y versículos 15, y dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros el Evangelio de la cruz? Porque Cristo lo dijo, que cuando Él fuera levantado, a todos, y todos es todos, atraería a sí mismo. Y todo aquel que se ha atraído por el poder del Evangelio manifestado en la cruz, tiene poder para la salvación y tiene como garantía la vida eterna. ¿Por medio de qué? De ese pacto eterno que hizo el Padre con el Hijo, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces es maravilloso. ¿Cuál es ese pacto eterno? El Evangelio de la cruz. Entonces, ¿qué es lo que debe ocupar el primer lugar en nuestra predicación? El Evangelio de la cruz. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es lo que trae esperanza, gozo, paz, tranquilidad a este mundo que perece, este mundo en agitación, este mundo en ansiedad. No le podemos llevar a la gente más problemas, debemos llevarle una solución. ¿Y cuál es la solución del mundo? Tiene nombre. La solución es Cristo. Y Cristo crucificado. Entonces nosotros, al igual que Pablo, debemos proponernos en nuestro corazón solamente hablar de Cristo y Cristo crucificado. Porque por medio de ese sacrificio está garantizada mi salvación. No por algo que usted haya hecho, no por algo que yo haya hecho, por algo que decidió el Padre allá en el cielo. Cristo se ofreció como garante, Cristo murió por nuestros pecados y Cristo nos imparte su justicia y nos lleva a casa. Entonces, ¿cuál es tu parte y cuál es la mía? Creer y abrir el corazón. ¿Para qué? Para que Él pueda actuar en nosotros y así el compromiso de nosotros al recibir ese amor, amarlo a Él y seguirlo a donde quiera que vaya. Esa va a ser el resultado, no la razón para seguirlo. ¿Okay? Yo no sigo a Cristo y lo obedezco para poder ir con Él a casa. Yo amo a Cristo y lo obedezco porque lo amo, porque acepto lo que Él ya hizo por mí y eso me permite abrirle mi corazón. Él puede venir a mí, cenar conmigo y yo con Él y hacer una relación estrecha entre los dos y dejar que Él viva en mí. ¿Okay? Porque lo que usted y yo debemos ceder es la voluntad. Por eso es que Cristo lo dijo también en Mateo capítulo 16, versículo 24. El que quiera venir en pos de mí, pero resulta que Cristo fue el que fue en pos de ellos, pero ahora hay algo, una condición para que podamos aceptar ese sacrificio, es negar al yo. Niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque el yo no va a querer seguir a Cristo. Porque implica decisiones, implica tomar el yugo de Cristo, pero su yugo es ligero.
Su yugo es fácil y ligera su carga. Y aprendemos de él que él es manso y humilde de corazón y hallamos descanso para nuestras almas. Maravilloso, mis amados. Entonces, ¿qué debe ocupar el primer lugar en nuestra predicación? La cruz de Cristo, el poder del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, estamos parafraseando, estamos recordando Romanos capítulo 1, versículo 16, a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, o sea, sin distinción. O sea, ese es el poder del Evangelio. Ahora, hay una misión global como iglesia. ¿Okay? La misión global es llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero también hay una misión absoluta o una misión específica, mejor dicho. La palabra absoluta no iba allí, la palabra específica. La global es llevar el Evangelio y hacer discípulos, no miembros. ¿Ok? Y la específica es anunciar la venida del Señor, porque ¿cómo nos llamamos nosotros? Adventistas del séptimo día. ¿Okay? ¿Y qué es lo que predica un adventista? El advenimiento de Cristo, allanar el camino para la venida del Señor. Pero ¿cómo se inicia ese mensaje que prepara el camino para la venida del Señor? Proclamando el Evangelio eterno. Y vi volar en medio del cielo un ángel que tenía el Evangelio eterno, el Evangelio de la cruz, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y cuando complementamos eso con Mateo 24, versículo 14, y será predicado este Evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que vendrá el fin. Por eso que anunciamos temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, la importancia de la predicación del Evangelio y de la cruz es primordial para llevar esperanza. ¿Esperanza a quién? A un mundo que perece. Y estamos viendo las consecuencias de vivir en ese mundo: maldad, robo, adulterio, hechicería, idolatría. Bueno, pare usted de contar. Falta nada más con usted asomarse y ver lo que está sucediendo a nivel mundial. No muy diferente a lo que sucedía en Corinto. Le recuerda que la semana pasada estudiamos cómo era la ciudad de Corinto. ¿Ok? No muy diferente a su ciudad y a mi ciudad. Por eso es que la recomendación del Señor es que no vivamos apiñados en una ciudad, sino que vivamos ¿en dónde? En el campo. Que tendremos una relación más sólida con Él. ¿Por qué? Porque podemos ver de primera mano sus obras y cómo cada mañana es renovada su misericordia, cosa que podemos ir perdiendo de vista en la ciudad por la misma dinámica de vivir en la ciudad. Entonces, mis amados, vemos que el Evangelio de la cruz es esencial para poder llevar a las personas, porque es lo único que puede salvarnos. Entonces, es esencial. Voy a decir esta cita de la hermana White y de ahí vamos a entrar ya en lo que viene en la próxima parte de la lección. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, página 184. Dice: en Atenas, Pablo utilizó la lógica, la ciencia y la filosofía, pero esto dio pocos frutos. Por lo tanto, resolvió evitar las discusiones, argumentos complicados y no saber entre los corintios sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué entro con esa cita en la segunda parte? Porque cuando nosotros seguimos ahondando en los versículos en los cuales se basa esta lección, que es 1 Corintios del 18 al 31, vemos que lo siguiente que encontrábamos aquí, lo siguiente que decía, déjame llegar allí rapidito, era que, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Okay? Entonces estamos en esta segunda partecita de los textos y se refiere a la sabiduría. ¿Por qué la palabra de la cruz es locura a los que se pierden? Debemos recordar el contexto en el que Pablo está escribiendo esto. Pablo está escribiendo en el contexto del Imperio Romano, el primer siglo, en el cual la cruz aún era usada como un instrumento de tortura. ¿Tortura para quiénes?
para lo más vil que consideraba el Imperio Romano. ¿Quiénes eran muertos en cruz? Ladrones, asesinos, secuestradores, violadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo aquel que el Imperio Romano le provocara, porque bastantes cristianos fueron allí, siguiendo el ejemplo del Maestro. Gloria a Dios. Entonces, la cruz está reservada para este tipo de gente. Y en eso vemos la humildad de Cristo, porque cuando nosotros vemos Filipenses capítulo 2, versículo, desde el 3 hasta el versículo 8, vemos esto, vemos la definición de la humildad, que es tener en otro mayor estima. No hagamos nada por vanagloria, ni por discusión, ni nada por el estilo. Ya Pablo aprendió la lección, la aprendió en Atenas, y luego dice que él, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y estando en condición de hombre se hizo siervo, y siervo obediente. ¿Obediente hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz, la más ignominiosa del periodo en que vivíamos entonces. ¿Cómo Pablo podría presentar que de un muerto en la cruz podía salir algo nuevo? Es locura para los gentiles. Y para los judíos es tropezadero, porque escrito está: maldito el que es colgado de un madero. Entonces, por eso es que dice que Dios trastocó la sabiduría, porque todo lo que ellos entendían del mensaje de la cruz era totalmente distinto al plan de Dios. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que el que tenía que estar en esa cruz era un ladrón, era un asesino, era un fornicario, era un hechicero, era un idólatra. Pare usted de contar. Y usted y yo hemos sido, si no todas esas cosas, parte de esas cosas. Entonces, ¿quién es el que debería haber estado en esa cruz? Tú y yo. Entonces, Cristo se hizo como uno de nosotros para poder pagar el precio que ellos representaban. Y eso no lo entienden los griegos. ¿Por qué? Porque para los griegos es una locura decir esto. Y para los judíos ya lo dije. Entonces, ¿por qué Dios trastoca la sabiduría de los hombres? Porque los hombres no pueden entender cómo Dios utilizó este plan para exaltar a Cristo y para salvarnos a nosotros. Únicamente mediante esa muerte exaltada, levantada, que por fe entendemos que tomó nuestro lugar, es que logramos la salvación. Y ese es el evangelio de la cruz. Entonces vamos a repasar aquí estos versículos para que veamos cómo el Espíritu Santo a través de Pablo escribió o describió exactamente lo que pasaba. Vamos a repasar el 20, el 21, el 23, el 25 y el 27 de estos versículos del 1 Corintios capítulo 18. Ya lo dije, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque quedaron exactamente así, locos, cuando se predica que de la cruz, de un objeto ignominioso, de un objeto despreciable, Dios va a dar la salvación a todos los hombres. No hay nadie que se esperaba esto. Nadie se esperaba esto. Menos los judíos. ¿Ok? Versículo 21. Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bueno, esto nos lleva a, recuerden que Pablo escribió todas las epístolas de los romanos. Pablo habla algo de esto porque la condición del mundo actual de Corintio estaba así precisamente porque la luz de Cristo era locura para ellos y no poder de Dios para los que se salvan. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios hizo todas sus obras, hizo la creación, se manifiesta en la creación, la lluvia, el sol, todo lo que vemos diariamente, el canto de los pájaros, la naturaleza, los frutos, los árboles, los frutos de la tierra. Dios se manifiesta a través de todo eso, pero ellos prefirieron adorar las criaturas antes que el Creador. Se separaron de tal manera de Dios que Dios los dejó a sus malvados razonamientos. ¿Y cuál fue el resultado? El mismo resultado que había en Corintio. Inmoralidad, una batalla de todos contra todos, con una inmoralidad sexual terrible,
muy distinto a lo que vivimos nosotros hoy, ¿verdad? Exactamente igual a lo que vivimos nosotros hoy. Entonces, ¿por qué el mundo está como está? Porque la humanidad se ha separado de tal manera de Dios que están a su propia cuenta, a su propia destrucción. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ya lo expliqué. Tropezadero porque maldito el que es colgado en un madero, y a los gentiles locura porque de un lugar de ignominia no va a salir nada bueno. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, Dios no es insensato. Hace esta comparación para que nosotros podamos entender que no vamos a llegar nunca a la sabiduría de Dios, porque los planes de Dios son más altos que los de nosotros. ¿Okay? Y sus caminos son más altos que los de nosotros, como lo dice Isaías 55. Entonces, no podemos entender por qué Dios escogió precisamente a través de una cruz exaltar a su Hijo y darnos la salvación. Finalmente, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces, a través de este instrumento, que era una humillación para el que le tocaba perecer allí, Dios te salvó a ti y me salvó a mí. ¿Okay? Y esto también tiene otro significado, porque vemos que Pablo tomó esta decisión después de lo sucedido en Atenas, ¿okay? Que eso lo estudiamos la semana pasada, cuando él caminando vio el altar o la imagen al Dios invisible y quiso entrar en discusión con los griegos en cuanto a su sabiduría, presentándole a un Dios que ellos no conocían, al Dios verdadero, indicándole que era el creador excelente. Hasta allí todo iba bien, porque ¿qué piden los griegos? Sabiduría. Quieren sabiduría, quieren estar aprendiendo, y hasta ese momento le parecía muy bien. Pero cuando Pablo llegó al clímax de que ese Dios se encarnó, murió en una cruz y luego resucitó, le dijeron a Pablo: no, Pablo, gracias. Pensé que me ibas a enseñar algo, pero no me estás enseñando nada, porque lo que tú estás diciendo es una locura. Sin embargo, la palabra de Dios no regresó vacía, porque se trajo, no recuerdo el nombre, al Areopagita, al que estaba encargado del Areópago, y a su familia, o sea, sí hubo fruto. Pero si Pablo hubiera aplicado el método de la cruz o el evangelio de la cruz, los resultados hubieran sido mayores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hubiera actuado en los corazones de ellos y la cosecha hubiera sido mayor. Porque no es con fuerza ni con espada, sino con tu espíritu, dice el Señor. Entonces eso fue lo que Pablo comprendió. Y ahora en Corintio llegó una ciudad más terrible que Atenas, porque Atenas era terrible ya, por toda la idolatría, todo lo que había, todos esos dioses, todos esos altares. Corintio es peor porque se le suma la inmoralidad sexual y el culto idolátrico de las prostitutas creo que del templo de Afrodita, ¿ok? Si no me equivoco. Entonces, mis amados, necedad para los que perecen. Entonces, es necedad. ¿Por qué? Porque los que perecen porque Pablo lo está explicando, porque rechazan el mensaje de la cruz. La necedad de la que habla Pablo en 1 Corintios es la falta de discernimiento e incluso la rebelión contra Dios, la condición en la que está el mundo hoy. Vemos lo que está sucediendo en Estados Unidos, que dado esa rebelión, dado esa inmoralidad, el gobierno de Estados Unidos tomó un giro hacia un ala radical llamada el nacionalismo cristiano. Entonces ahora tenemos que imponer la religión para que esto tenga una solución, porque esto va de mal a peor. Y precisamente esas son dos manos del mismo autor. Causó el desastre para ahora vender la solución. Y la solución
no es imposición. La solución no es controlar. La solución es presentar el evangelio de la cruz para que todo aquel al cual Dios, hablándole, destapa su oído, a todo aquel que acepta la invitación, pueda creer y pueda pasar de muerte a vida. Entonces, ¿por qué Corintio estaba como estaba? ¿Por qué el mundo está como está? Porque la gente se entrega al pecado y automáticamente eso rechaza a Dios. Y ya voy a decirle, vamos nuevamente a Juan capítulo 3, para veamos cómo Cristo lo enseñó y cómo lo escribió el apóstol Juan. Perdón. El versículo más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿A través de qué? Del evangelio de la cruz. Y aquí está el 18, que es donde se encierra lo que quería explicarle. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, ¿por qué la gente se entrega al pecado? Por el rechazo a Dios. Y por querer permanecer en esa oscuridad, es que no aceptan el mensaje de la cruz. La luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron a la luz porque amaban las tinieblas y sus obras daban testimonio de ellos. Entonces, ahora, ¿cómo la cruz es poder de Dios? Porque es el poder del evangelio. Es a través es el instrumento mediante el cual nosotros recibimos gracia. Porque fue allí, en la cruz, Jesús levantado con los brazos extendidos en señal de que abarcan a toda la humanidad, que Él pagó el precio que era tuyo, el precio que era mío. La paga del pecado es muerte. Entonces, a través de la cruz recibimos el poder. La justificación como acto legal, la santificación como la impartición de esa gracia. La justificación como la imputación de la gracia que nos quita estas ropas viles y nos viste de la justicia de Cristo. ¿Y por qué estamos siendo salvos? Porque esa gracia también nos es impartida y en la medida de que la aceptamos nos va transformando de gloria en gloria como a la imagen de Dios. Y vamos a verlo como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia. Por su herida habéis sido sanados. ¿Ok? Él solucionó el problema del pecado en nosotros y ahora nos imparte el poder de su gracia, de la cruz. ¿Qué poder es ese? El mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Por medio del pacto eterno. Entonces, por medio de ese poder, la gracia o el poder de Dios viene a nosotros para que ahora no vivamos como vivíamos antes y Romanos 6 sea una realidad. Ya fuisteis muertos al pecado, no sigáis viviendo al pecado. Porque ¿acaso no sabéis que los que han sido bautizados en su muerte y han resucitado a novedad de vida por medio del poder de la cruz? Entonces, por eso es que cuando seguimos aquí en 1 Corintios, en el versículo capítulo 30, el versículo 18, dice, pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo el proceso, mi amado.
¿Ok? Declarados justos, siendo santificados cada día, siendo salvados cada día y finalmente siendo redimidos. El plan de salvación completo a través de la cruz. Entonces, mi amado, vemos aquí algo interesante que está en la lección, fíjense. El mensaje de la cruz es locura para los que se destruyen a sí mismos, ¿ok? Porque ya lo dije anteriormente, que por qué Cristo y el mensaje de la cruz es rechazado, porque las obras son malas y entonces se aman más las tinieblas que la cruz. Pero quién es el responsable de no aceptar la luz? La persona. Entonces, las personas se autodestruyen, mientras que el poder de salvación es un regalo que recibimos de forma externa. ¿Ok? Es algo que no está en nosotros, que recibimos de parte de Dios, y al recibirlo pasamos de muerte a vida. Pero internamente los que toman la decisión de autodestruirse porque la paga del pecado finalmente será que la muerte, forma de sus propias decisiones. Vamos a ver cómo lo dijo el autor de la lección. Dice: Dios destruirá lo que ya se está destruyendo a sí mismo desde el principio. Porque cuando venga Cristo en su gloria y sus santos ángeles con él, y finalmente al final del juicio, cuando se ha derramado fuego del cielo para destruir a Satanás y a todos los pecadores, Dios no viene a destruir a las personas, viene a ejecutar el veredicto del juicio. Ellos tuvieron la oportunidad de confesar el pecado y cargar ese pecado sobre Cristo y Cristo purificarlo en el santuario, pero no confesaron el pecado, entonces el pecado permaneció en ellos. El pecado que está en ellos, no el poder de la cruz, la maldad que está en ellos es lo que Dios viene a destruir. Y si hay pecado en la persona, ¿qué va a pasar con la persona? Va a ser destruida junto con su pecado. Entonces, ese es el método de Dios, y esa es la obra no incomprensible, no recuerdo ahorita el término, pero la obra que Dios no quisiera hacer, pero tiene que hacer porque su justicia ha de ser manifiesta al universo entero. Recordemos que todo esto parte de un conflicto que se generó allá en el cielo y que se trasladó acá a la tierra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Adán se dio el control que él tenía sobre la creación, se lo cedió a Satanás cuando cometió el pecado. Dice así, como ya lo dije: nuestra salvación tiene una fuente externa, mientras que la destrucción es autoinfligida. La salvación solo puede ser concedida como un regalo de gracia a los pecadores, como está claro en 1 Corintios 1:21, donde nos indica: puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la cruz, que no iban a entender o no entendieron porque no vieron más allá. ¿Ok? Dios es quien salva a quienes creen. En este sentido, la necedad es el acto de rechazar lo que Dios ha ofrecido a la humanidad a través de Cristo. Eso lo acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que nos ofrece justificación, sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es lo que rechazan, eso es lo que están rechazando. Y provocar así su propia destrucción. ¿Ok? Entonces, mis amados, un Mesías crucificado. Ahora, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender que aquel que estaba profetizado para salvar y redimir a su pueblo termina siendo muerto en una cruz? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque lamentablemente ellos habían perdido el foco de lo que el Mesías venía a hacer. Recordemos que cuando nosotros leemos la profecía de las 70 semanas en el libro de Daniel, capítulo 9, creo que versículo del 21 al 23, si no me equivoco, dice la función que venía a cumplir el Mesías: acabar la prevaricación, a traer la justicia perdurable, a poner fin al pecado. Ahí en ninguna parte dice que venía a exaltar
a Israel como una nación, para que se enseñoreara del mundo y fuera glorificada la nación de Israel. En ninguna parte de la misión del Mesías dice eso, pero eso es lo que ellos creían y eso es lo que ellos manifestaban. Entonces la idea de un Mesías crucificado no les cabía en la mente. Y como les he dicho anteriormente, que la sabiduría de Dios es mayor a la sabiduría de los hombres, que como algo o una persona que es considerada maldito por ellos va a ser el que los va a salvar. ¿Cómo ese método puede ser útil para mí? Entonces le recomiendo que lea en su casa el libro de Hechos, capítulo 13, del 16 al 47, porque Pablo les revela, está predicando y predica el Evangelio en su totalidad, les habla completamente. Haga énfasis especialmente en los versículos 26, 38 y 47 y yo lo voy a leer. Hechos capítulo 13, vamos a leer los versículos. Usted lee en su casa completo, del 16 al 47, pero vamos a hacer énfasis en el 26, el 38 y 47. Y dice así: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Pablo está predicando ¿a quiénes? A los judíos en este contexto. Esta predicación se está llevando a cabo en Antioquía. Entonces está predicando en la sinagoga. Versículo 38. Sabed pues esto, hermano, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y finalmente el 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta los últimos de la tierra. Aquí vemos, Pablo les está predicando el evangelio, pero como los judíos se llenaron de celo, cuando al sábado siguiente acudió toda la ciudad a escuchar a Pablo, porque Pablo estaba exaltando ¿a quién? A Cristo. Y a Cristo crucificado. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré así, a mí mismo. ¿Por qué? Porque estaba ofreciendo un mensaje de esperanza. Los judíos se llenaron de celo y rechazaron el mensaje. Entonces Pablo les dice, en vista que rechazaste el mensaje, la luz vino al mundo, pero los hombres amaban más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora el evangelio pasa a los gentiles. No es que se cerró la puerta para ellos, porque si cualquiera de ellos aceptaba el mensaje como hoy, también a ese pueblo Israel terrenal que está allá en Gaza, si ellos aceptan a Cristo, entran automáticamente al pueblo de Dios. Pero no del linaje según la sangre, sino según la promesa, porque está escrito. Entonces, un Mesías rechazado. Al proclamar el Evangelio no empleó excelencia de palabra o sabiduría, sino que se centró únicamente en Jesucristo y el crucificado. Su discurso y su mensaje no consistieron en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu y del poder. Porque de hecho la sabiduría de los hombres contrasta visiblemente con el poder de Dios. Entonces es compatible la sabiduría de los hombres con el poder o la sabiduría de Dios, totalmente incompatible. Porque Dios usa métodos que te van a parecer locura. Por ejemplo, ¿a quiénes llamó Jesús? 12 hombres. Después de una larga oración, los escogió como discípulos, toda una noche orando, pero llamó a Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, y a Andrés su hermano. Estos hombres eran de oficio ¿qué? Pescadores. También a Juan y a Santiago, hijos de Zebedeo, tenían de oficio ¿qué? Pescadores. Tenían un carácter terrible porque eran llamados hijos del trueno. También llamó a Simón el celote, un guerrillero. También a un incrédulo, porque Natanael le dijo a Jesús, cuando Felipe lo llamó para que fuera a ver a Jesús, y de Jerusalén puede salir algo bueno. Entonces vemos que en este grupo no hay sabios. Claro,
salvo sus excepciones, había un recaudador de impuestos que era Mateo y había un contador que era Lucas. ¿Okay? Pero ninguno de ellos era un maestro de Israel, un maestro curtido en la ley, a diferencia del quien nos está escribiendo esta carta, que él sí era un maestro de Israel, un hombre lleno de sabiduría de los hombres, y precisamente por estar lleno de sabiduría de los hombres, persiguió a la iglesia antes de tener ese encuentro con Cristo. Y eso lo estudiamos la semana pasada. Entonces, la sabiduría de los hombres es incompatible con la sabiduría de Dios. ¿Significa esto que estudiar y prepararse es malo? En ninguna manera, como respondería Pablo. Usted puede prepararse, usted puede estudiar, podemos estudiar la Biblia con sus contextos, pero reconociendo que esto es palabra y poder de Dios, que a través del Espíritu son palabras de vida que transforman nuestra vida, que nos llevan a vivir lo que está escrito. ¿En quién? En Cristo. ¿Ok? Porque la Biblia nos habla de Cristo. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que en ellas tienen la vida eterna, pero no. Las Escrituras lo que dan es testimonio de mí y ustedes no creen. Frase dirigida a los fariseos en Juan capítulo 5, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, mis amados, tengamos en cuenta, no está malo estudiar. ¿Dónde está malo? En pretender que en base a esos estudios yo tengo autoridad. Usted ha visto que cuando se va a hacer un estudio, se va a hacer un simposio, lo primero que hacen es exaltar al hombre. Aquí le presentamos a Juan de los Palotes, especialista en el Antiguo Testamento, doctor en armatología, en escatología, hizo 3 doctorados en cristología, y entonces creen que por todos esos títulos la palabra de este hombre es autoridad. Y Dios puede levantar lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios. Porque este doctor con mucho conocimiento puede que diga algo que no vaya conforme a lo que la Biblia verdaderamente revela a través de su espíritu, del Espíritu Santo, porque por sabiduría de hombre lo aprendió. Y llega un hermanito humilde de lo último allá de los faraones, que a duras penas aprendió a leer y escribir, pero lleno del Espíritu Santo, y explica lo que este doctor quiere explicar de una manera sencilla, directa y clara, sin tanta palabrería. Esos son los métodos de Dios. No estoy desestimulando el estudio, para nada. Los incentivo muy bien a prepararnos, pero preparémonos en conjunto con una relación con Dios, para que podamos, cuando venga toda esa revelación, podamos vivirla en nuestras vidas, podamos manifestarla y el poder de Dios, y ahí sí se cumple primera de Juan capítulo 2 versículo 6, porque nosotros decimos que somos de Él, llevamos su nombre, y entonces debemos andar como Él anduvo. Esto es algo que se va a encargar de que sea una realidad por amor a su nombre. ¿Ok? Entonces Cristo es el poder de Dios, mis amados. No hay que dudar, porque el poder y la sabiduría de Dios fue manifestado por medio de Él y de su muerte en la cruz. Entonces no es por medio de la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Vemos que Dios escogió un método atípico para demostrar su plan, para demostrar su sabiduría, para darnos el poder para vencer. Una vez más, vimos el ejemplo la semana pasada de Pablo. Aplicó su sabiduría, métodos humanos, empezó a hablar en nombre de esos dioses, exaltó el altar al Dios desconocido, pero el resultado fue pobre. Aquí en Corintio duró 1 año y medio, tampoco fue corta la cosa, el ministerio, pero vemos que empieza con Sóstenes, la primera carta, en el versículo 1, indicando Pablo de quién había recibido el poder y de quién era el apostolado. Y después vemos en la segunda carta ya Pablo escribiéndole a una iglesia. Gloria a Dios. ¿Okay? Entonces hubo mucho fruto. Se hicieron discípulos allí. Pero habían problemas allí también. O sea, porque
Su problema lo vamos a explorar más adelante, pero vemos que habían divisiones, que habían unos que decían que yo soy de Pablo, y por eso Pablo dice, yo no vine aquí a bautizar a nadie, porque la cultura o la costumbre de la época era decir, si a mí me bautizó Pablo, entonces yo predico lo que predica Pablo. A mí me bautizó Apolos, entonces mi maestro es Apolos. Entonces es como decir un sentido de pertenencia hacia el maestro. Por eso es que habían estas discusiones de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pero entonces Pablo los lleva a la cruz, a ver a Cristo exaltado, a Cristo levantado, y ahí se solucionan todos los problemas. ¿Por qué? Porque todos tenemos en común algo, un mismo Salvador. No te salvó Pablo, no te salvó Apolo, no te salvó Silas, no te salvó Juan, no te salvó Pedro, te salvó Cristo. Entonces, déjate guiar por él. Entonces, la predicación de la cruz y de Cristo es la base de la unidad. ¿Y cuál es la segunda parte de esta unidad? La misión. Todos nos unimos con un mismo propósito, llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como lo dijimos, y también en nuestra misión específica, que es allanar el camino para el Señor, como el tercer Elías que somos. Cristo viene, amén, Cristo viene muy pronto y debemos allanar el camino, preparar a la gente, indicándoles el evangelio de salvación y el juicio que ya empezó sobre este mundo. Entonces, mi amado, se recomienda leer el capítulo del Calvario en el deseado de toda la gente. Recomiendo que lo leamos. Y vemos aquí una cita de la hermana White de Hechos de los Apóstoles, que la voy a leer. Páginas 184 y 185. Dice, pero para Pablo la cruz era el único objeto de supremo interés, desde que fuera contenido en su carrera de persecución contra los seguidores del crucificado Nazareno. No había cesado de gloriarse en la cruz. En aquel entonces se le había dado una revelación del infinito amor de Dios, según se revelaba en la muerte de Cristo. Se había producido en su vida una maravillosa transformación que había puesto todos sus planes y propósitos en armonía con el cielo. Desde aquella hora había sido un nuevo hombre en Cristo. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre como se lo ve en el sacrificio de su Hijo y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón. Y Cristo desde entonces, todo en todo, maravilloso. Hechos de los Apóstoles, páginas 184 y 185. Por cierto, Pablo era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto al celo, perseguidor y cuidador de la iglesia. Hablaba varios idiomas, doctor de la ley. Pero ¿qué pasó con todo ese conocimiento cuando Pablo tuvo el encuentro personal con Cristo? Lo tengo como basura. Y como basura lo traducen algunas Biblias de manera para que sea más digerible. Pero realmente Pablo dice, es estiércol. Todo aquello que yo sabía, lo desecho por amor a Cristo. Porque pudo comprender lo que la hermana White refleja en estas líneas, el amor inmenso que tenía Dios para con él, para contigo también, en haber entregado a su Hijo a morir la muerte más deshonrosa del momento, de la época. La muerte que debías sufrir tú y yo, porque tú sí has pecado. Yo he pecado. Y Él, sin pecado, tomó mi pecado y aceptó morir ahí por amor a ti y a mí. En esto se demuestra el amor del Padre. En que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿recuerdan las preguntas? ¿Son compatibles la sabiduría de Dios y la de los hombres? Para nada. Porque la sabiduría de Dios es superior a la nuestra. ¿Qué pedían los judíos y qué buscaban los griegos? Los judíos pedían señales, dame señales, y los griegos buscaban sabiduría. ¿Qué señal le fue dada? La cruz de Cristo. El Mesías muriendo crucificado para salvarlos de su vida de pecado. ¿Ok? No consiguieron lo que buscaban, no consiguieron señales ahí porque no van a conseguir señales en algo que estaba maldito. Y menos aún
iban a conseguir sabiduría los griegos en alguien que había muerto la muerte más ignominiosa del momento. ¿Quién es entonces el que complica la predicación del Evangelio? Usted y yo. Es de lo más sencillo, mi amado. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y qué es lo que representa el Evangelio? Levanta a Cristo en la cruz, para que todos sean atraídos a Él. Muéstrales a Cristo y muéstrales, al igual que Pablo, lo que hizo Cristo contigo. Muéstrale tu testimonio para que ellos vean el poder de la cruz. Gloria a Dios. ¿Qué método escogió Dios para salvarnos? Un método extraño, la cruz de Cristo. Y una vez más, ¿qué debe ocupar el primer lugar en nuestra predicación? Cristo y Cristo crucificado, como se propuso Pablo. Preguntas de la lección dadas por el autor también interesantes. En el huerto del Getsemaní, Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué nos dice esta oración acerca del inmenso precio que Jesús pagó en la cruz? Aquí, con esta pregunta, voy a aprovechar para complementar algo. Aquí vemos claramente que Jesús era tentado desde afuera y desde adentro. Porque ¿de dónde venía toda esa agonía? De su interior. Y le invitaba a rechazar el plan que había venido a ejecutar. Pero la gloria es de Dios, la dependencia era tal, la dependencia de Cristo en su Padre, en Dios, que le dijo: si es por mí, no lo hago, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo dependo de ti, Señor. Gloria a Dios. Segunda pregunta. Pablo dice: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿En qué aspecto es la sabiduría de Dios tan diferente a la humana? Bueno, la respuesta es fácil, sencilla. En que nos da la salvación a través de la cruz. Hoy, la cruz es un objeto de exaltación. Hoy, en nuestra cultura actual. Pero en aquel momento era un objeto de execración. Entonces ahora entiendes por qué era rechazado ese mensaje de la cruz. Tercera pregunta. El mensaje de Cristo crucificado era un escándalo para los judíos, una locura para los griegos. ¿Qué temas bíblicos que predicamos hoy también producen el mismo efecto en el público moderno? Porque, ejemplo, el decir que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, incluye el vencer el pecado y aceptar que Cristo te hace perfecto. Su poder, su gracia imputada y su gracia impartida. Esto es una locura para muchos. Decir que Dios puede hacer perfecto a alguien es locura para muchos, porque no sé si escuchan mal lo que acabo de decir. Usted acaba de escuchar que yo dije que Dios hace perfectos a las personas. No que la persona se hace perfecta a sí misma, por medio de obediencia, por medio de obra. Usted no escuchó eso, ¿verdad? Pero estas personas parece que escucharán eso cuando escuchan este concepto. Entonces, para hoy día también hay estos conceptos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluso vencer al pecado. Eso es una locura lo que está diciendo esto. Porque cuando todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y es verdad. Pero cuando aceptamos a Cristo, somos bautizados en su muerte, somos resucitados para nueva vida y somos conducidos ahora por el Espíritu. O sea, que esa vida de pecado quedó en el pasado y ahora vamos caminando una nueva vida. Ay, pero tú no pecas ya. Van a preguntar. Olvidando lo que queda atrás, siguiendo la meta, mirando lo que está delante. ¿Qué es lo que queda delante? El supremo llamamiento. ¿Viendo a quién? A Cristo, el autor y consumador de la fe. Fácil, ¿no? Sencillo, directo y claro. Cuarta pregunta. Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo podemos entonces hablar de Jesús a estas personas de una manera que pueda tocar sus corazones, o tal vez solo nuestras acciones pueden lograrlo? Bueno, la respuesta es la segunda pregunta. Solamente nuestras acciones pueden lograr llegar a los corazones de estas personas. Lo que nosotros podemos hacer es hacerles ver que Cristo los amó de tal manera, porque los que debían estar en esa cruz son ellos, porque ellos han pecado. Pero el amor de Dios fue tan grande que se subió en esa cruz por él. Aún así, hay algunos que no lo van a entender porque rechazan cualquier tipo o respuesta que venga de una religión. Y tienen razón, porque la religión a nadie salva. Religión es religar. Okay, religión viene de relación. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos presentar? Una relación.
una relación con Cristo tan estrecha que me cambió. Me cambió a tal punto que si esa persona me insulta, yo la trato con amor. No le respondo de la misma manera en que Él me trata a mí, sino que lo trato con amor. Con el amor de Cristo, porque eso ha sido derramado en mí. Entonces, todos los problemas del mundo son solucionados por Cristo y por Cristo en la cruz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos delante de ti, agradecidos por ese sacrificio inmenso, Padre. Gracias por la cruz. Gracias por haberle dejado un mensaje a través de la cruz, Señor. Gracias porque Cristo murió por mí sin merecerlo, Señor. Perdóname por todo el daño infligido, Señor. Perdóname por cada latigazo, perdóname por cada insulto, por cada puñetazo, oh Dios, por cada vez que te escupieron, porque yo lo hice, Señor. Yo lo hice porque mis pecados te hicieron subir a esa cruz. Perdóname, Señor, y ayúdame. Ayúdame porque sin ti nada puedo hacer. Perdona mis pecados, límpiame también de toda maldad y que tu Santo Espíritu me tome enteramente. Oh Dios, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Llévame, tráeme, hazme predicar por aquí como tú quieras, Señor. Y también a mis hermanos que están viendo la lección. Oración que hemos hecho sin mérito y sin poder, pero los méritos en el poder de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado, y recuerda, Maranata, Cristo viene. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como la provocación. No ames más las tinieblas que la luz. Maranata.